nacido en mi corazón una oración. Una vez yo estaba batallando mucho en un área de que si Dios me decía algo, yo batallaba mucho para decírselo a la gente, la palabra que Él tenía, porque me daba miedo cómo iban a reaccionar o cómo, si era realmente de Dios o no, y pues dudaba un poco. Entonces yo se lo entregué a Dios y le dije que yo quería pues obedecerlo y agradarlo con lo que Él me diera, yo poder transmitirlo también. Entonces un día yo había estado pues en esas oraciones y también pidiéndole que Él se mostrara a mi vida como ese fuego consumidor y que Él pusiera una pasión más grande por buscarle y por encontrarlo, que nunca me quedara satisfecha con lo que Él ya me diera. Entonces un día me dormí y estaba en mi cuarto cuando desperté porque entró un viento muy fuerte por la ventana que estaba cerrada y unos rayos como del sol muy fuertes, y tras eso de repente cuando yo abro los ojos está alguien parado enfrente de mí que traía un vestido rojo y era como un hombre cualquiera, pero no alcanzaba a ver la parte de arriba de su cara ni sus pies, pero veía sus manos, y en sus manos traía como carbones encendidos, y esos carbones encendidos cuando yo los vi me empezó a dar mucho calor y yo los tenía enfrente de mí. Entonces estaba muy fuerte y estaba muy impactada, pero a la vez estaba llena de paz de Dios. Eso se acercó y los carbones encendidos los hizo hacia adelante y se metieron adentro de mí, y yo pude experimentar cómo era su fuego y cómo eso se convirtió en unas ganas de buscarle. Y en ese mismo instante yo sentí que estaba siendo como saturada de Él, llena, porque no cabía en mí misma, y eso que Él metió dentro de mí me hizo chocar contra la pared porque fue muy, muy impactante. Entonces entró otra vez el viento muy fuerte y luces amarillas y de colores, entonces desapareció, y después yo me levanté corriendo y empecé a preguntarle a Dios que sí, qué estaba pasando, porque era muy impactante lo que acababa de pasar. Entonces yo me sentía como que bien chiquita y como que no cabía. Y ya Dios no me respondió en el mismo instante, sino que a los días ya pude encontrar que en Ezequiel 1 venía exactamente todo lo que había pasado, le había pasado a Ezequiel en una visión que habla de 4 seres vivientes. Y yo solo vi uno, pero ahí como los describe era exactamente igual a al que yo estaba viendo en mi cuarto. Y abajito de todo lo que describía Ezequiel ahí, yo no sé, me quedé como que en shock porque viene en la Biblia lo que me acaba de pasar, le pasó a Ezequiel, no sé, se me hizo muy extraño y muy impactante. Y después venía abajo lo de que si él le dijo a Ezequiel, si yo te digo algo, tú tienes que decirlo porque yo te lo estoy mandando y no tengas miedo. Entonces también fue como una respuesta de lo otro que yo estaba orando. Y así pude conocer el fuego consumidor de Dios. Si lo conoces, te invito a este campamento de jóvenes 13-14 de noviembre en Navojoa, Sonora, para que podamos conocerlo más. Conozcan a mi Dios.